Mucha gente se va a escuchar el buen tecno, se va a escuchar el tecnazo de Berlín y nosotros pues vamos a hablar allí de las cosas que de verdad importan. Hace una luz preciosa. Hola chicos, pues ya hemos llegado a Berlín. Concretamente esto que tengo detrás es la Puerta de Brandenburgo, una puerta que históricamente ha visto pasar a miembros de la realeza por sus arcos, también desfiles napoleónicos e incluso algunas tropas nazis. No hemos venido a hablar de batallitas de esas características, sino de vivienda y trabajo. ¿Qué podemos hacer para que nuestra chavalada tenga un trabajo y un pisito dignos y no se queden en casa de sus padres hasta los 30 años haciendo TikToks? Para todo esto vamos a localizar a nuestro Erasmus, no sin antes dar un pequeño paseíto para conocer un poco la ciudad. Pues por aquí estamos dando un pequeño paseíto por los muros históricos de Berlín y ya me ha llegado la siguiente pista, querida. A ver, dice así: donde nació una huelga se gestiona el presupuesto del Estado. En sus muros encontrarás el sueño obrero del pasado. Voy a buscar ayuda, como siempre, cariño, through internet, connecting people. Vamos allá. Hola querida, ¿cómo estás? Me pregunto yo si tú alguna vez has estado en Berlín o si conoces dónde se pueden encontrar un muro que reivindique la lucha de la clase obrera. Lo dejo por aquí, venga. Sugerencias, suggestions. Chicas, habéis dado en el clavo, he estado chequeando y efectivamente es el mural socialista en el Ministerio Federal de Finanzas. Vamos para allá. ¡Olé! Bueno, pues ya hemos llegado al siguiente punto. Y fijaos en este mural, que la verdad es que me lo esperaba más pequeño, ¿eh? Es bien grande. ¡Hala! Hay todos los obreros de la Alemania Oriental, fíjate, 1952, súper felices, ¿eh? Forjando aceros, probablemente bastante mal remunerados. Lo que a lo mejor no tanta gente sabe es que en esta misma plaza se produjo una de las primeras huelgas, que acabó saldándose, de hecho, con 50 muertos. Y aquí hemos encontrado pues, nuestro QR, que nos va a dar pues, los detalles. Vamos a ver. La tasa de paro juvenil en la Unión Europea se sitúa en el 14%, con diferencias tan marcadas como el 29% de paro en España respecto al 5% de Alemania. Las políticas de integración en el mercado laboral y el sistema de FP Dual hacen que en Alemania el 60% de los jóvenes que deciden estudiar elijan una formación profesional. En este modelo, los alumnos trabajan para la empresa que les forma y cobran desde el primer día un sueldo mínimo de 550 euros. En fin, querida, pero no desesperes si en tu país no te están pagando las prácticas, porque de hecho el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución que condena las prácticas no remuneradas como una forma de explotación laboral. Y, bueno, pues entre tanto, cariño, pues nos ha llegado la siguiente pista, porque a nosotros nos gusta un buen voltio. Seas de Estambul o de Gibraltar, el tiempo es oro en cualquier lugar. A la hora de la ciudad que te vio nacer, me encontrarás. Válgame. Bueno, vamos a pedir ayuda, querida, como siempre. ¡Hala! Hello, my friend. How is it going? High five. I'm looking for a clock. I don't know if you know where can is it? You can go Alexanderplatz. Superman. Thank you. Have a nice Sunday. It's Friday day. It's Saturday, Sunday. Oh, it's Friday. Ay, ay, lo. Ole, my darling. Bueno, pues lo hemos encontrado, efectivamente, nuestro compañero así nos lo ha indicado. Vaya peluco, ¿no, compañeras? Bueno, pues estamos aquí, efectivamente, en la Alexanderplatz, esta plaza que en la República Democrática Alemana era lugar de manifestaciones y reuniones. Y os tengo que contar un fun fact, y es que no sé si lo sabíais, que Franco, el que en los años 40 puso el horario europeo, es decir, a nosotros nos correspondería pues, tener el horario de Canarias, pero realmente lo tenemos pues, para igualarlo a los horarios centroeuropeos. Y de hecho, ahí tenemos ya nuestro QR. España. La movilidad de los estudiantes universitarios es una de las apuestas de la UE más populares entre los jóvenes europeos. El programa Erasmus es un plan que apoya y facilita la movilidad académica de los estudiantes de países miembros de la Unión Europea, así como Noruega, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Turquía y Serbia. Según informes de la Comisión Europea, el 79% de los jóvenes que participan en el programa de movilidad europeo empiezan a trabajar a los 3 meses de terminar sus estudios. En fin, querida, que me ha entrado lo que viene siendo la gusaina europea, de las 12 de la mañana. Así que vamos a ver si encuentro pues, algún plato, algún local main course por aquí cerca y nos lo comemos juntas, tú en tu casa y yo en la mía, claro.
currywurst y pay by card. Bueno, pues aquí estamos, querida, ¿eh? Que te pensabas tú que lo único que había típico aquí era la salchicha y el Kinder Bueno, pues no, también el currywurst. Ojo, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti que mezclar ketchup con mostaza? Ketchup con curry, claro, currywurst. Va a ser tremendo éxito. Que viva la multiculturalidad. Mira, me acaba de llegar la siguiente pista, compañera. Dice así: bajo la bóveda de cristal se toman las decisiones para que el trabajo y el techo no le falte a los jóvenes. Pues esperemos que así sea. A ver, desde luego yo creo que estarán hablando de algún tipo de edificio gubernamental o alguna cosa así. En las instituciones se buscan los mejores edificios, esto es una realidad. Y de hecho hay también unos fotomatones, a lo mejor nos hacemos unas fotos a lo loco, ¿eh? ¡Ay, súper bien, chavales! ¡A comerla! Bueno, pues estamos ahora mismo por el emblemático muro de Berlín, que separaba Berlín Este de Berlín Oeste. Estamos en la Communist Area. ¡Súper! ¡Woohoo! ¡He vuelto, zorras! ¡El beso, el beso, el beso! ¡Ah, lol, lol! Como me gusta a mí, los pulmones que tiene la ciudad de Berlín es una absoluta maravilla, que por cierto os recomiendo. El cielo sobre Berlín, Victoria, que va así como del festejo, Berlín, Alexanderplatz, en fin, mucha filmografía para empaparte de esta city. Queridísimo Aleix, hijo, qué maravilla encontrarte. Hombre, sabía yo que con esta mirada que me estabas tú echando, pues solamente podía ser un demente o la persona que me estaba esperando. ¡Qué alegría! ¿Cómo es que me has citado aquí? Bueno, esto es el Reichstag, el Parlamento. Vale. Es, bueno, pues es donde se votan y aprueban las leyes que, bueno, al final afecta, pues, bueno, a todos y a todos los jóvenes también. Y... Bueno, bastante simbólico, desde luego. ¿Qué significa eso que pone ahí, de Deutschen Volke? Esto es del pueblo alemán. Del pueblo alemán. Del pueblo alemán. Bueno, desde luego que el Parlamento es del pueblo alemán un rato, ¿sí? O sea, sí, está sufragado por lo menos. ¿Cómo se pronuncia? Sería dem Deutschen Volke. Ah, la V como... O sea, como en inglés, algo... Sí. Claro, o sea, voleibol sería voleibol. Exacto. Voleibal. Bueno, en este caso. Sí, claro. sí, sí. Oye, ¿te parece que tengamos nuestra conversación, que aquí, yo qué sé, pues están haciendo muchos free tours ahora, no querríamos nosotros importunar a todas estas personas de mediana edad en un parque? Que a lo mejor incluso se nos despeja a lo mejor un poquito el tiempo. Hombre, claro que sí, querido. Me va a permitir cogerte el brazo y todo. Nos vamos, compañeros. Hombre, claro. Pues mira, Leis, fíjate que nos está esperando aquí Esteban Cucci y todo. Vamos. Hombre, para ponernos aquí bien domingueras, tú y yo. Y eso que fíjate que no nos hemos traído unas pipas Tijuana ni nada, ¿cómo se nos ha olvidado aquí un tentempié? Vaya, hubiera estado bien. Bueno, cuéntame por qué has elegido Berlín como destino. Pues lo elegí porque yo estoy estudiando filología inglesa y alemana en Barcelona. Y bueno, pues por el idioma. Por el idioma elegí Alemania y dentro de Alemania escogí Berlín. Fíjate, no he hablado de esto en anteriores episodios, pero sí que me apetece pues, que me cuantifiques un poco todas las vainas. ¿Cómo de caro o de barato es vivir aquí para un estudiante? Para un español es caro. Aunque dicen que Berlín es barato, es caro. No sé, los pisos están entre 500, 600 euros. ¿500, 600 euros un piso entero? No, una habitación, una habitación. Una habitación y además una cosa curiosa de aquí es que aquí los pisos no tienen cocina, porque han aprovechado hasta tal punto que han convertido el salón en una habitación más. Y entonces, pues... Bueno. O sea, que no tienen comedor, pero ¿cocinar en algún sitio cocináis o tenéis un hornillo en el váter o cómo va? A ver, yo estoy en una residencia y es diferente. Vale. Pero, bueno, de normal es una cocina con una mesa y después, pues, normalmente el comedor se aprovecha como habitación. Para habitación. Bueno, qué barbaridad, 500, 600 euros. Y después, bueno, para hacer una comparación así, el café, por ejemplo, son, pues, 3,50 un café, 4 euros. Cheap, bueno. Desde luego. Y bueno, yo no sé si tú ahora mismo estás trabajando como para saber cómo están un poco el rollo de los salarios, ¿tienes colegas que estén trabajando? Pues mira, yo empecé a trabajar ayer. Anda, hijo, qué bien. Así, bueno, es un mini job que se dice aquí para estudiantes. ¿Sí? Y es, pues bueno, si algún fin de semana un día me necesitan en el zoo, tipo de camarero.
Vale. Sí. ¿Y cómo aplicaste? ¿Cómo encontraste el trabajo? ¿Hay aquí un Pues, classic LinkedIn? No, la cosa es que estaba en el zoo con amigos y estábamos allí en el bar pidiendo y vi que pedían, bueno, en un cartel que pedían, que buscaban camareros y nada, les envié un correo y me hice una entrevista Con un audio conseguiste un trabajo Sí, prácticamente. sí. Y nada, y en una semana o dos pues me dijeron que podía empezar. ¿Y cuánto se está cobrando más o menos? Aquí el sueldo mínimo de un camarero es 11,50 la 11,50 hora. la hora. O Mm. sea que un salario mensual se podría plantar en 2.000 pavos, ¿crees? El salario mínimo son 1.600, Well. pero aparte aquí la gente da muchas propinas. Y yo, bueno, en general, si una persona se gasta 80 euros, pues deja unos 10 euros de propina, o sí. Hostia. Lo normal aquí. Entonces, pues los camareros aparte tienen... Pues lo hemos hecho mal todo el viaje que llevamos aquí, chicos, ya os lo digo. No, que los camareros al final tienen ahí como su pequeño Sí, incentivo. sí. Oye, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Qué te genera como estudiante que estás viviendo la realidad de cobrar más en un país y bueno, pues vivir evidentemente una economía un poco distinta a la que tenemos en España? Bueno, por una parte está muy bien, porque bueno, los sueldos son más altos que en España, pero bueno, al mismo tiempo yo tampoco tengo pensado aquí quedarme a vivir. Pero no te quedarías aquí por la pasta. No, tendría que haber una diferencia muy grande para que me quedara a vivir aquí indefinido. A mí yo creo que no me compensa. Porque cuando Porque nos gusta un buen salmorejo. Dilo, hombre, si es que aquí hay que decirlo todo, que nos gusta nos nuestro gusta el salmón. buen tiempo, la buena comida, Claro. todo. Y aquí esto no lo tienes. Oye, una cosa, y entonces ahora mismo tú, por ejemplo, te enfrentas a un mercado laboral cuando termines, ¿cuánto tiempo te queda más o menos para terminar? Yo termino este año. año. Sí, sí, sí. Y te enfrentas a un mercado laboral que a lo mejor te exigen una experiencia que no tienes. ¿Cómo llevamos eso, compañero? Pues yo me estoy sorprendiendo de que, a ver, hay muchas cosas en España que están mal, pero por LinkedIn estoy encontrando cosas bien. Por LinkedIn se puede ligar incluso, me han dicho, ¿eh? Sí. Con los interviewers, ¿no? Con los interviewers y con todos, hombre, que ahí hay que poner a gente cada artículo que dices tú, tremenda. Pero sí que estás pudiendo tener acceso, o sea, Sí, o sea, sí. concretamente lo tuyo, que es filología. No, bueno, yo estudio ciencias políticas también. Vale. Y entonces Por yo eso tienes muchas carreras ahora mismo. Bueno, dos. Y, Bueno, dos, ya me parece, o sea, gente que no tiene ninguna. y yo lo hago por lo de las ciencias políticas, que, bueno, quizá lo que es ciencias políticas como tal no tiene mucha salida, pero un poco, si hablas así un poco idiomas y tal, si te lo enfocas más tipo relaciones internacionales, O sea, que se valora el idioma. se valora el inglés, por supuesto, y después si tienes un idioma como el alemán o así, pues se valora. Es un plus extra. Y oye, ¿sabes si hay alguna otra medida europea que eche un cable a los jóvenes en términos de vivienda o académicos, por ejemplo? O sea, de otras personas que tú hayas conocido en el Erasmus, que te hayan dicho, oye, pues mira, en mi país me lo pagan todo, no sé cómo están pagando ahora mismo España los Erasmus y de verdad resulta de ayuda, ¿no? Pues en España tengo que decir que es para los Erasmus españoles el peor país pagado, porque incluso los portugueses les pagan más. Y después, bueno, si ya te vas a Noruega, Suecia, todo esto, 800 euros al mes. Hijo A los mío. españoles nos dan 250 euros al mes durante 7 meses, o sea que, bueno, como mucho te pagas la matrícula o parte de la matrícula Y ya está. y ya está. Y lo demás, pues bueno, pues los padres o si trabajas un poco Tus o ahorrinchis. tus ahorros. ¿Y alguna otra medida que, por ejemplo, sepas si se está aplicando aquí? No sé si, o sea, por ejemplo, en España ahora mismo se está proponiendo un bono de alquiler para los menores de 30, pues para que tenga un sentido, ¿no? El poder tener acceso a una vivienda digna y no tener, pues eso, como decíamos antes, que quedarte haciendo TikToks en casa de tus padres, pues hombre... Hasta los 30. Exacto, efectivamente, empadronado ahí, que dices tú, hombre, caballero, ya está muy bien, pero vuele usted por su cuenta, que muchas veces no solamente tiene que ver con la propia voluntad, ¿no? del chaval o de la chavala, sino que pues hay un parque inmobiliario un poco complicado y sobre todo poco accesible con las oportunidades de trabajo que tenemos. ¿Existe algún tipo de ayuda, de medida que se esté haciendo aquí que tú conozcas? No sé, ¿eh? Sí, para los estudiantes lo que hay son las residencias de la universidad, que son como residencias públicas, y bueno, pues son los precios mucho más baratos. Pero aparte de esto no conozco de ayudas extras, pero yo creo que esto es bastante para un estudiante que tenga la residencia pagada.
Claro. bueno, pagada a la mitad de precio, quizás. Sí, no, está claro. Oye, Aleix, una cosa, ¿y tú crees que podemos aspirar a una Europa? O sea, yo, por ejemplo, en su momento, hace años, pues yo me fui a currar a Holanda, luego después estuve currando en Londres. Vale. ¿Crees que podemos aspirar a una Europa donde podamos realmente tener un mercado laboral como común? O sea, que no haya problemas de movernos, que haya una apetencia porque un polaco se venga a España, porque un español se vaya a Rumanía, porque un rumano se vaya a pues Macedonia del Norte, no sé, ¿ahí hay esa vibra o crees que eso en un medio plazo, tú como joven, cómo ves el futuro de Europa en el ámbito laboral? Bueno, quizá tiende más a la integración, creo yo. Aunque ¿Sí? tenemos ahora esto del Brexit y todo esto, pero claro, también para la integración se tendría que integrar la economía, digamos que los países sean más homogéneos, con una calidad, bueno, con un nivel de vida más similar, porque si no también es un poco más difícil, porque si no es todo, se va más hacia la inmigración, ¿no? Que hacia otros países, de unos países hacia otros, que más hacia la integración de ambos países. de ambos Sí, países. exacto, de los países practicantes en esto. Oye, una cosa, yo no sé si en esa residencia puedo entrar yo, hijo, pues para que me enseñes si has cambiado las sábanas y todas estas cosas, que estoy haciendo yo como un TripAdvisor de Sí. los pisos Erasmus. Sí, sin problema. Ay, sí, hijo, sí. pues qué bien. Yo es que tengo que pedir que me inviten como en True Blood los vampiros, que si no yo no puedo entrar en las casas. Pues vamos para allá, ¿te parece? Vamos. ¡Hala! ¡A la aventura! Bueno, Aleix, hemos llegado ya aquí a tu residencia, bien soviética, pero bueno, está guay porque tiene un punto moratalaz que nos gusta así, con o sea, esta combinación de colores, siempre es agradable. Pues mira, aquí vivo, no hay ascensor, o sea, tenemos que subir andando. Anda, mira, que lo dice con una sonrisa el tío, ¿eh? ¿Cómo es? Oye, ¿cómo funcionan esto de las residencias? ¿Cómo se aplica? ¿Es fácil conseguir una residencia para estudiantes o no? Pues yo tuve suerte, pero está muy solicitado. Sí. Y hay mucha gente que se queda fuera. Fíjate. Anda, se abre, se enciende, es inteligente. ¿No? Sí, es automática. Muy aséptico, un buen gotelé, también me gusta por aquí. Estoy viendo tendencias, ¿eh? Simplemente anoto cosas. ¿Es casa o...? Es casa, porque aquí comparto con 2 compañeras más. ¿Majas? Sí, son majas, nos ¿Ha llevamos. habido una pequeña respiración? ¿Son de aquí? Alemanes. No, una es de Rusia y la otra de Georgia. Ah, ¿y mucha conversación o tal, o solamente un poco aséptico? Con una nos llevamos muy bien y con la otra fatal. Un conflicto internacional. A ver, eso está... Fíjate, te tengo que decir, es la primera vez que me encuentro como una especie de cocina-salón. No tenemos comedor, pero bueno. ¿Estos lo limpian? ¿Lo limpiáis vosotros? ¿Cómo funciona? No, nosotros lo limpiamos. ¿Esto funciona así? Sí. Tu poquito de limón, tu brócoli... Oye, la verdad es que una dieta mediterránea que estás importando. Bueno, no está muy sucia la cocina, tenemos que darle una buena nota a la limpieza. Bueno, A ver, aquí ya se ha quedado una incrustación. esto ya no se va. Eso ya por se vida queda, como dirían Aitana y Ana Guerra. ¿Y esa es su habitación, entiendo? Sí. Por favor, after you, cariño, que es la tuya. ¿Tienes ahí como una especie de esterilla? ¿Haces yoga o algo? No, hago flexiones y algo más, pero poco. Pero poco más. ¿Y tampoco te has puesto aquí un póster de The Cure o algo, hijo? Pues no la he decorado, pero para nada, ¿eh? A ver, enséñame tus gafas de rave, hijo. Bueno, estas de Rabe me las encontré en el suelo un día y ahora me las pongo para ir de fiesta. A ver, pues me encantan. Mira. Fíjate. Oye, enséñame un outfit de rave, venga. ¿Quieres este pantalón? Claro que sí, tú dame este pantalón. ¿Y esta sudadera? ¿Y esta sudadera? ¿Y tú? Ahí va, pues ya estamos. Fíjate, compañero, ¿eh? Oye, escúchame una cosa. ¿Nos ponemos así un poco de música y me enseñas unos pasos? Vale. De tecno, hombre, claro. ¿Y así cuántas horas? Así, 7 horas. Y ya está. ¿Y hay otro? Ya, Swing. A mí me han enseñado este. Qué mierda que no sepan valorar lo bueno del lata. El perreo. Hombre, claro. Claro, lo paran y esto es un bajón. Y te da una depresión que yo qué sé. Hombre, entonces ves la cara de muertos de todo. De algunos, porque habrá otros que se lo pasen bien sin nada, fíjate. Bueno, pues nada, Les, vamos a conocer nos cambiamos otra vez y nos vamos a conocer al resto de Erasmus. Vamos. Claro, cariños, es que te voy a hacer una full experience ahora. Pues nada, hijo, maravilloso Berlín. Vamos a conocer, si te parece bien, a los otros Erasmus, a ver qué se cuentan de la precariedad y de la fiesta, que también es una cosa que nos interesa mucho. Oye, me encanta esta salida así como un poco decadente, ¿eh? Tiene un rollo... Bueno, Humboldt Universitae. Pero bueno, vamos para adentro que nos está esperando lo que viene a ser siendo la comentada. Que os he traído yo aquí a esta sala tan bonita. Podemos ver la lluvia caer. Sí, la verdad que sí.
Bueno, chicos, pues nada, ya que hemos hecho este pequeño encuentro pues para hablar de trabajo y vivienda, uno de mis temas favoritos, desde luego, y esos seres mitológicos de la juventud, me gustaría también conoceros un poco a vosotros, Malika, Pablo, pues un poco qué estáis estudiando, de dónde venís. Entonces, pues no sé, Pablo, cuéntanos un poquito si quieres. Sí, pues yo soy de Ponferrada, pero he estudiado en Barcelona y estudio medicina. Y bueno, ya ahora termino, empecé a trabajar y el último año pues me he venido a Berlín. ¿Empiezas a trabajar en España o vas a buscar una alternativa? Pues primero voy a trabajar un poquito en España, pero mi idea es trabajar en Alemania. ¿Por? Bueno, tiene varias ventajas. Uno, me ahorro el MIR. Dos, el salario es el doble. Y además tiene una flexibilidad que no tiene la medicina en España, que puedo empezar una cosa y cambiarme. En España tendría que repetir el MIR y, bueno, muy pocas ganas eso. Entiendo. Malika, ¿cuál es tu background? ¿Por qué estás aquí en Berlín? Pues estoy aquí en Berlín porque yo empecé a estudiar traducción en alemán, entonces desde que estudié alemán dije, bueno, pues por lo menos aquí podría venir y divertirme porque me encanta esta ciudad, lo que tiene de mente abierta, la cultura, y cuando llegué me llevé un poco de sorpresa porque claro, todo el mundo habla inglés, pero bueno, me encanta estar aquí. ¿Te llevaste sorpresa de que todo el mundo habla inglés positivamente o negativamente porque nadie hablaba alemán, que era lo que tú habías estudiado? A ver, positiva y negativa, porque claramente al final practico idiomas, que es lo que tengo que hacer porque estudio traducción, pero claro, o sea, alemán, pues si la gente te escucha que estás como sufriendo, lo evitan. Y de hecho, bueno, tú te estás planteando en currar aquí. ¿Vosotros, chicos, queréis volver a España o...? Pues yo estoy teniendo una situación dramática porque tengo que terminar la carrera, tengo que escribir el TFG, que no me lo han dejado acabar aquí, y terminar varios Vaya cursos. sapos, desde aquí se lo decimos. Entonces, claro, tengo que volver y no quiero para nada. O sea, me gustaría quedarme aquí, también trabajar aquí, porque sinceramente ya no es solo el tema de que estoy cobrando más, es que me siento muchísimo mejor. O sea, me siento más respetada, me siento que por lo menos los salarios son iguales. No sé, la comida no está muy buena, claramente, pero como que es un país que está un poco más desarrollado que el sur de Europa. O sea, eso que he dicho antes, la diferencia de norte y sur. Una de las cosas que va de la mano también con independizarnos no solamente tiene que ver con el tema académico, que obviamente nos ofrece mejores y mayores oportunidades respecto de incorporarnos presuntamente a un mercado laboral, pero va de la mano también con el poder vivir nuestra vida de forma independiente, el tener unos espacios para nosotros y desarrollarte un poco, no en la vida adulta como romantizada, pero, ¿sabes? Pues no sé, darte unos besos si quieres, sin tener que esperar a que se vayan tus padres, ¿sabes? O sea, que eso es como un poco drama, pero es la verdad. El salario medio español, para que lo sepáis, pues está en torno a los 26.000 euros en toda España, ¿eh? O sea, quiero decir, los más mayores y los más jóvenes, 26.000 euros al año, mientras en Alemania está en el doble. ¿El salario es proporcional en España, creéis, a la calidad de vida y de vivienda que tenemos? Depende también de... ¿Dónde vivas? Sí, Claro. de si vives en una capital o vas en una ciudad pequeña. Pero yo creo que aquí hay más nivel de vida, porque los precios de los alquileres sí que son un poco más caros, pero al final tú vas al supermercado y varían unos céntimos. Al final la cesta de la compra más o menos es lo mismo. Lo que sí que en Alemania es más caro salir de fiesta o ir a un restaurante, pero al final el salario mínimo aquí en Alemania son 1.600 y en España son sobre unos 1.000 euros, y esta diferencia está y se nota. Aleix, ¿qué iniciativas crees que podrían ayudar a los jóvenes a encontrar vivienda? Aquí, allí, en general, Pues, las ciudades más gentrificadas, ¿no? Porque es donde está el problema. pues un parque de vivienda pública. Yo creo que sobre todo aquí en Berlín, que hay mucho espacio para construir, porque yo creo que aquí el terreno debe ser, estoy hablando sin saber un poco, pero debe ser más barato porque hay muchísimos solares vacíos y si hay tanta demanda y tanta poca oferta de vivienda, yo creo que bueno, se tendría que hacer esto, construir más vivienda pública, social, o residencias públicas para estudiantes. Y en España, pues bueno, depende, la ciudad es un poco más difícil, pero bueno, también tenemos muchos pisos que están en fondos buitre, pisos vacíos.
Bueno, sería una buena propuesta, ¿no? Que esto se empezara a regularizar un poco, porque al final, pues, un piso vacío no... Bueno, eso es uno de los grandes lemas que se decía, ¿no? De España, el país de viviendas sin gente y gente sin viviendas, ¿no? Sí. Malika, ¿qué medidas podemos incentivar? A lo mejor pues dar dinero directamente, pues eso, medidas públicas que afecten y que incidan directamente sobre el mercado. Yo creo a que las pequeñas ciudades, a lo mejor incentivar el trabajo en Burgos, en otros espacios donde a lo mejor no hay un mercado más heavy, ¿no? Como puede ser en las grandes ciudades. Yo creo que al final todos los jóvenes queremos estar pues, en ciudades grandes y estar pues, también todos al lado de... Dándonos besos unos con otros, Sí, exacto. efectivamente, haciendo intercambios. Entonces, a mí lo que me parece correcto en este caso sería pues, unas medidas en el mercado. Lo que pasa es que, claro, me parece un poco difícil porque la gente al final está pensando en dinerito. Y claro, eso cuesta un poco de cambiar, pero sinceramente, no sé, estaría bastante bien que pudiesen regularlo y teniendo un poco de empatía, porque al final hemos sido todos jóvenes y creo que hemos todos sufrido pues, estas cosas. La precariedad. ¿No? Exacto. Y bueno, así un poco en términos generales, ¿os preocupa vuestro futuro? Bueno, a mí por suerte no, la verdad, porque también pienso que he estudiado justo una carrera con la que se encuentra siempre trabajo. Entonces ahora mismo mis preocupaciones son el no darme la hostia al empezar a trabajar, porque me veo muy verde, pero ya son otras preocupaciones. Yo por eso la verdad Tienes que medirlo bien, Pablo. O sea, Sí, tienes sí, que medir sí. bien porque pasarnos con una gotita para un lado o para otro Ya, total. no es lo mismo que una noche de fiesta en Berlín. No. No se puede remediar tan fácil. No, pero por eso al final estoy muy contento porque termino ahora la carrera y la verdad es que he tenido ya varias ofertas de trabajo muy buenas y por eso estoy muy contento. Pero claro, si hubiese estudiado otra cosa, pues ahora mismo estaría quizá tirándome de los pelos. Conozco así de gente con 30 y tantos, 40, que sigue compartiendo piso. Y yo pienso, pero es que compartir piso con esa edad es que me parece de una precariedad. Precariedad que lleva también luego después a un punto de infantilización social, o sea que al final luego después la gente con 40 años pues no puede gestionar a lo mejor, ¿sabes?, su responsabilidad afectiva porque todo el rato ha estado compartiendo cocina y nevera. Sí. Ya. Cosas, ítems, esa es una realidad. ¿Vuestro futuro, chicos, cómo lo veis? ¿Os preocupa? Pues la verdad es que si me quedo en Alemania lo veo bien, pero en España creo que me costaría más tener un trabajo que esté igual de pagado que aquí. O bueno, siempre lo que me dicen mis padres, tira de oposiciones, o sea, oposita y ya estás toda la vida trabajando. Pero claro, es que es eso, tampoco sé si quiero estar toda la vida trabajando de una cosa que quizás no me gusta o... Sí, que la oposición a lo mejor también es un poco bajón, o sea, hay gente que tiene como mucha madera de opositor, pero que no necesariamente tenga por qué ser tu futuro. Pues nada, chicos, yo creo que a lo mejor, si os apetece, pues nos echamos lo que viene a ser siendo una cafetanga, una cervezuki, lo que queráis, en un sitio y me contáis un poco cómo se vive aquí la fiesta, un poquinchi, ¿no? O sea, Pasamos a lo importante ya, ¿no? pasamos a lo importante, o sea, esto ya efectivamente ya está bien. ¿Os parece? Dale, Genial. Pues ala, vámonos, que tengo yo aquí un sitio visto con el @Google. Bueno, chicos, que os he traído aquí a un sitio que nos ha pillado cerca, que nos gusta a nosotros andar poco. Oye, contadme un poquito cómo se festeja aquí. Aquí, pues, si vas por un fin de semana, te encontrarás por las calles zombies, todos vestidos de negro, puede que muchos sin ropa. Y si vas dentro de la discoteca ya, bueno, ni te cuento. No se pueden grabar dentro de las discotecas, ¿no? Nos han dicho. Ni fotos, Hay que ser nada. muy respetuoso, hay que ser también tolerante e ir con la mente bastante abierta cuando sabes que vas a entrar. En las discotecas de Berlín hay muchas zonas de estar de chill y perfectamente en un sofá puede estar una pareja teniendo sexo y gritando y en el otro lado del sofá dos personas hablando tranquilamente. Es muy exagerado. A ver, todo que sea con respeto, o sea, claramente si por ejemplo una pareja está teniendo sexo y de repente viene otra sin permiso a... Eso ya, claro, claramente los que son los seguridades ahí se lo toman bastante en serio para que se respete el ambiente de open-minded and free. Sí. Vale, y que, o sea, alguna cosa que os haya pasado a vosotros o a vuestros colegas, así, alguna anecdotunchi que nos gusta a nosotros, una anécdota Bueno. buena, guay. A mí una vez creo que fue, o quizá me ha pasado más, estar en una discoteca y un pavo me empezó a lamer las botas. Ay, súper. Es Qué bien. Muy nutritivo. Muy nutritivo, cariño, claro. Un Zen, Nutri-Score. Y la Bueno, echaron... chicos, por Bueno. vosotros. Ay, qué bien. Post. Post total. Madre. Ay, que nos gusta esto a nosotros.
conseguido colar aquí en un garito en Berlín que no se puede grabar. Todo esto gracias al outfit full black. ¡Hala! Nos vemos en Bruselas. Yo me voy a gozar.